Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Gracias. Nos habíamos tomado unas vacaciones. Estábamos como en un momento de relax. Nuestras hijas están de vacaciones. Bueno, para los que están en Colombia, saben que esto es así. Así es, pero ya regresamos porque la idea es continuar con el tema y nos alegra mucho haber regresado, estar acá nuevamente hablando de pequeñas partes de la Biblia para entenderla mejor. Y bueno, hemos tomado temas específicos, ¿verdad? Queremos nosotros como enfocarnos, como ubicar temas esenciales, ¿verdad? Aquí no estamos haciendo como predicaciones como tal. Estamos hablando de temáticas específicas sobre la Biblia. ¿Y de qué hablaremos hoy? Bueno, como habíamos dicho que íbamos a ampliar un poquito acerca de los géneros literarios de la Biblia para comprenderlo mejor cuando abramos nuestra Biblia y digamos ¿qué es esto? Ya no sepamos ubicar si es género narrativo, si es proverbio, si es salmo. Pero bueno, quise empezar por uno un poco difícil, que es el género apocalíptico. Realmente es un género un poquito complicado, difícil de comprender. Ahorita hablamos del por qué, pero vamos a hablar del género apocalíptico. Bueno, quiero hacer una introducción, ¿sí? Esto es una pequeña reflexión. Bueno, hay una historia que la escuché en estos días pasados de otros podcasts cristianos, ¿verdad? Que yo escucho mucho, y entonces contaron el siguiente. Yo lo tomo de ellos, pero me imagino que ellos lo tomaron de otro, y así es una secuencia de un filósofo judío que le decían Akiva. Y él dice que él salía siempre cuando se dirigía hacia su casa, tomaba el mismo camino y se desviaba siempre por el mismo sendero para llegar a su casa, y eso era su rutina. Hasta que un día el filósofo Akiva se equivoca, se pasa la entrada y sigue caminando. Y como era oscuro, pues él iba caminando hasta que de repente se consiguió con la entrada a una gran fortaleza. Y entonces en la fortaleza sale un soldado que cuidaba la entrada y le dice: detente ahí. ¿Quién eres y a dónde vas? Entonces el filósofo Akiva le dice: ¿tú cuánto ganas? Y el soldado le contesta: ¿por qué me haces esa pregunta? Y dice: no, quiero saber cuánto ganas. Dice: bueno, yo me gano, en la historia hablan de una moneda de Israel, ¿no? Pero vamos a decir que, dice él, yo me gano 200 reales diarios. Entonces él le dice: yo te voy a pagar el doble si tú me persigues todos los días de mi vida y me haces la misma pregunta. ¿Quién soy? Ajá. O sea, estás con él y le haces la misma pregunta todos los días. ¿Quién eres y a dónde vas? Wow, interesantísimo. Interesante. Yo creo que son dos preguntas como muy claves en la vida del ser humano que debemos estar a diario haciéndonos. ¿Quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos, verdad? Entonces, como cristianos, ¿verdad? A veces nuestra vida debe girar en torno a eso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es nuestro final? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que el género que vamos a hablar en este programa habla al respecto de ese a dónde vamos. Y también de quiénes somos. Bueno, súper interesante historia, me encantó. Bueno, sin dar más vueltas, iniciemos. Cuando uno habla de Apocalipsis, menciona la palabra, generalmente la gente ya tiene la idea como del final del mundo. Guerra, destrucción, hambre, peste y todas esas cosas. Y por eso quizás mucha gente le da miedo acercarse a Apocalipsis. Pero en sí lo que significa Apocalipsis es revelación.
y eso lo encontramos en Apocalipsis 1:1. La primera palabra que encontramos allí dice la revelación de Jesucristo, y en griego esa palabra revelación significa Apocalipsis. ¿Sí? La revelación de Jesucristo. Sí, entonces simplemente Apocalipsis significa revelación, y haga de cuenta que usted está en una habitación, pero usted tiene una ventana y en la ventana tiene una cortina. Okay. Y usted no puede ver el exterior, ¿sí? Quizás lleva muchos años sin ver hacia afuera el exterior, y es como usted corre la cortina y puede ver las montañas, la ciudad o el cielo, y puede ver algo que está ahí, pero que por la cortina usted no puede ver. Entonces eso pasa en el género apocalíptico. Generalmente es una revelación, es abrir la cortina a ese mundo sobrenatural que está presente, pero que nosotros obviamos, no vemos, no conocemos, pero Dios sí conoce. Entonces de eso se trata Apocalipsis, el género. Y alguna de las características es que siempre hay un mediador sobrenatural. Entonces Apocalipsis, cuando usted encuentra un texto en la Biblia como en Daniel, como en Isaías, como en Apocalipsis, quizás usted se va a dar cuenta que hay un ángel que viene, ¿verdad? Y también hay una visión de un siervo de Dios, de un profeta, y hay un mediador, un ángel, que lleva a ese profeta a ver algo que él no había visto, y le revela quizás un futuro y hasta un presente, para darle una interpretación de lo que está pasando en el presente, pero que no entiende lo que está pasando, y un futuro. Entonces esas son algunas características de Apocalipsis, ¿verdad? Hay un mediador angelical o sobrenatural, es una revelación, se le da a un profeta, a un hombre de Dios, y generalmente se le da como en una visión, ¿sí? Okay, sí. Algo también que podemos encontrar ejemplo en el libro de Apocalipsis como tal, muchos símbolos y figuras. No es como el género narrativo que usted lee y lo que va leyendo la historia, eso es. David llegó y fue a la guerra, y eso fue a la guerra, conquistó una ciudad, tal cual. Sí, el género narrativo es eso, o sea, es algo que uno puede entender, es una historia narrada, esto pasó, esto aconteció. En cambio el género apocalíptico, usa usted programa, ¿verdad? Y todo es como en códigos. Código. Algo así es Apocalipsis, es como si estuviera en códigos. Y necesitamos obviamente un estudio arduo de toda la escritura para descifrar esos códigos que hay en Apocalipsis. Ejemplo, en Apocalipsis encontramos ángeles, bueno, ya sabemos, pero hay unos ángeles a veces extraños, o unos seres angelicales que tienen 4 cabezas. Hay una figura que tiene no sé cuántos ojos, en fin. A mí se me aparece esa figura y ya, listo, me voy para el cielo porque... candeleros, estrellas, tronos, seres vivientes, sellos, trompetas, caballos, bestias, números, mucha simbología y mucha numerología. El 7 aparece muchísimas veces, más que en todos los libros de la Biblia. El número 40, el número 12. Entonces hay mucha simbología en cuanto a los números. ¿Será por eso el 7 de Cristiano Ronaldo? Eso es un paréntesis para los que son fanáticos a los equipos de lo que fue el Real Madrid y todas estas cosas. CR7, por eso el 7. Algo que le quería comentar al respecto, y saliéndome de paréntesis al respecto de las figuras. ¿Cuál fue el motivo de esa figura? Yo tengo le escuché a un predicador, ¿sí? Le escuché a un predicador decir que fue muchas de las figuras estaban tratando de pasar desapercibidos ese mensaje ante los, no sé, los romanos y toda esa cosa, y necesitaban dar figuras para como que quedaran perdidos, ¿verdad? Como que usted dice, un código, un mensaje en código, una parábola mucho más complicada, que hay que descifrarla. Exactamente. Sí. Y obviamente esto para los autores originales tenía un significado, quizás era muy entendible, o algunas cosas no, porque estaban viviendo en una circunstancia. Eso también hay que entenderlo cuando leemos
alguna palabra en género apocalíptico, que hay un reinado, que hay quizás opresión, que hay persecución a la iglesia. Entonces están en un contexto de persecución y quizás este género se presta para, si en ese momento encuentran la carta, quedan perdidos porque empiezan a leer sobre estrellas, bestias y dice, ¿esto qué es? Sin embargo, los destinatarios entienden el mensaje, ¿sí? ¿Por qué y para qué les escribieron esto? Y también algo importante es que allí podemos encontrar, la iglesia de todos los tiempos encuentra consuelo en Apocalipsis, porque, como dice usted, nos dice para dónde vamos y cómo es el futuro que nos muestra Apocalipsis, glorioso, maravilloso, y no es un cuento de hadas, es verdad, es un futuro donde Cristo finalmente reinará y vencerá toda oposición. Bueno, entonces, capitulando un poquito este aspecto, esta cantidad de figuras. Estaba buscando, estaba en un contexto de una iglesia perseguida, donde los estaban persiguiendo, entonces esta carta iba como con un código oculto para entenderlo, ¿verdad? Quienes, los destinatarios sí lo podían entender, pero si era leída por otra, por ejemplo, al ángel de la iglesia en, ¿verdad? Éfeso. Entonces, ¿quién era el ángel? Nosotros ya sabemos que se refería básicamente al líder o al pastor de esa iglesia, ¿verdad? Pero entonces usaba ese tipo de figuras. Ahora, entonces, ¿cómo podemos tomar esas figuras? ¿Cómo entenderlas? Interesante pregunta, porque hay en algunos casos, pocos, que el autor explica qué significa la figura. Una de esas, no sé si tú la puedes poner ahí. ¿La colocamos? Sí. Apocalipsis 1:20, por ejemplo. 1 verso 20. Sí. Okay. ¿Qué dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una explicación de todo lo que había dicho. Y entonces por eso nosotros debemos entender. Ejemplo, cuando uno es niño y uno lee Apocalipsis 13 y habla de bestias y de cabezas, o no, yo pensaba de manera literal, así que entonces no lo podemos tomar, en algunas partes no lo podemos tomar de manera literal. Hay que mirar qué se puede tomar de manera literal y qué no. Y ahí nos da una pista. Ejemplo, Apocalipsis 7:13, si lo puedes buscar ahí. Apocalipsis 7:13. Listo, permítame. También da una pequeña explicación, y 17:7 también da una pequeña explicación de que Apocalipsis 7:13. Sí. Buscamos el 13 para los que están en la transmisión. Aquí estamos. Hasta ahí. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿esto qué es? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El 14. Oye, vea la historia que yo le conté, ¿no? Sí. ¿Quiénes son y de dónde han venido? El 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cristo el Cordero. Muy bien, entonces Juan vio una multitud, pero no sabía quién era esa multitud, de dónde habían salido, y ahí el ángel le explica quiénes son, de dónde salieron esa multitud. Entonces hay pequeños, y el 17:7 también hay una explicación de qué se trata la simbología, la figura que él ve. El 17:7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ajá, la 8. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Yo creo que siga leyendo. Bien, vamos a leer hasta que llegamos a la respuesta. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es,
y el otro aún no ha venido. Como que ya uno estaba en el momento, sí, el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, cuando hablamos de bestias y de cuernos, montañas, montes, ejemplo, los montes eran ciudades, los cuernos reyes, la bestia un reino o un imperio, y así quizás vamos entendiendo la simbología. Como le dije, estaba escrito como en códigos para que el enemigo no entendiera. También es muy importante para entender este género apocalíptico conocer el resto de la Biblia, ¿sí? Oh, sí, claro. Conocer el resto de la Biblia. Ejemplo, Apocalipsis habla de la serpiente antigua, y la serpiente antigua, ya nos trasladamos a Génesis 3, que es la serpiente que engañó a Adán y Eva. O sea que nos estamos refiriendo a Satanás, ¿sí? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Y lo otro que le quería decir era que también podemos encontrar un paralelo entre Apocalipsis 3 y Daniel 7, y entonces cuando uno empieza y hace una comparación, uno puede comprender de qué se trata. Yo tengo aquí Daniel 7, 23 y 24, que también habla de bestias y dice qué significan esas bestias. Ejemplo, dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿sí? Parecido a la explicación de Apocalipsis, pero cuando uno hace la comparación, entonces uno se da cuenta que cuando habla de bestias y eso, está hablando de reinos o reyes que son malos, que son perversos, que vienen con una mentalidad de destrucción, de gobierno, en fin, de un gobierno atroz. Y así podemos ir entendiendo Apocalipsis. Estas son algunas pistas. También tenemos que tener en cuenta que hay símbolos que a veces son buenos, pero a veces son malos. O sea, no todo símbolo se puede interpretar de la misma manera. Ejemplo, hay caballos buenos y caballos malos. Sí, sí. Vea que la Biblia dice que el león de la tribu de Judá, y también dice que Satanás está como león rugiente. Entonces, bueno, el león es que, okay. Es importante saber que, vea, esto es un tema bueno, ya que, como dijimos, es un género. Entonces, acercándonos de esta manera al Apocalipsis, vamos a entender que no es literal las 7 cabezas por acá, los cuernos por allá, que todo eran unos códigos para que lográramos como o códigos que estaban ocultando para que no fuera a simple vista el mensaje a los demás, sino al que tenía que llegar el mensaje que lo entendiera. La mayoría de Biblia obviamente se interpreta de manera literal, la mayoría, pero cuando llegamos al género literario apocalíptico ya debemos entender que se interpreta diferente, porque hay figuras, simbología, numerología, y todo esto tiene un significado. Entonces ya yo no lo puedo interpretar de manera literal en algunas partes, ¿sí? Y algunas partes sí son de pronto alguna narración, porque ejemplo Apocalipsis tiene género profético y epistolar. Las cartas a las 7 iglesias son cartas, y esas quizás sí debemos algunas partes interpretarlas de manera literal y otras pues de manera de pronto alegórica o simbólica. Y así quería hablar de la mujer, de las 2 mujeres que hablan en Apocalipsis. Un rapiditico como para hacer el contraste. Está la mujer vestida de sol en Apocalipsis 2, y está la mujer que es presentada como una ramera de Apocalipsis 17, ¿sí? La mujer de Apocalipsis 12 es una mujer buena, la de Apocalipsis 17 es una mujer mala. Entonces, algunas comparación, ejemplo, la de Apocalipsis 12, una mujer encinta que luego tuvo un hijo varón. La del 17, una mujer ramera y ebria, no tiene hijos, pero tiene muchos seguidores. La del 12,
Su hijo es uno que reinará y fue arrebatado por Dios en el cielo. Ya uno se puede dar de cuenta de qué mujer está hablando. Representa al pueblo de Israel como una mujer. Y aquí la gran ramera, por sus características uno va viendo quién es. Dice, está sentada sobre muchas aguas, pueblos, también está sentada sobre la bestia, vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. Es aliada a la bestia, tiene un nombre escrito, un misterio, ella es responsable de la muerte de muchos creyentes, será traicionada por reyes, en fin. Entonces dicen muchos que representa a esa falsa religión, ¿sí? A todas las falsas religiones y a la religión que prácticamente está fuera de Dios, del verdadero evangelio. Entonces ahí hay una comparación de dos mujeres, una buena y otra que representa lo malo. O sea que si alguien tomara literal y va a leer sobre la mujer mala, entonces se va a tomar una idea diferente, como que dice la mujer en la Biblia significa representa lo malo, la maldad, representa la maldad, ¿no? Entonces vemos que Dios a la iglesia la representa como una novia, como una mujer lista para un matrimonio, como una novia. Entonces no siempre los símbolos están estructurados como malos o buenos, ¿sí? Bueno, tengo un comentario y una pregunta. Voy con la pregunta primero. Ya que estamos hablando de todo el tema de no tomar literal todas estas figuras, ¿qué pensamos de la figura del 666? También es una simbología. Y como le dije, Apocalipsis es difícil de entender, entonces lo recomendable es estudiar mucho y mirar diferentes corrientes, diferentes interpretaciones, y no casarme con una que así es, sino ver también por aquí lo bueno de por allí y lo bueno de por acá. Entonces muchos dicen que no tiene que ver un número literal. Usted sabe que hubo un momento una secta y que él dijo que él era anticristo y todos los seguidores empezaron a marcar el 666. Bueno, la Biblia habla que vendrán falsos cristos y ese fue un falso cristo. Y se tomó literal el 666. Se tomó literal el 666, pero mira, eso ahí mismo dice que es un misterio. Creo que ahorita lo estamos leyendo, que es un misterio y que hay que entenderlo con mucha sabiduría, porque no es así tan literal, es un misterio. Entonces, necesitamos el código con el que estaban recibiendo esta carta o este libro, aquellos que lograron entenderlo en su tiempo, ¿verdad? Sería muy bueno hacer una investigación para la primera audiencia, qué significó ese 666, ¿sí? Sí. Y quizás eso nos da luces para interpretar ahora también qué significa ese número, esa simbología. Bueno, quiero decir algo, esto es un comentario al respecto, ya que estamos metidos en el Apocalipsis. No sé si yo lo he dicho en algún otro programa, pero bueno, quiero comentar al respecto, ya que estamos en el Apocalipsis, sobre la epístola o la carta que se envía a las 7 iglesias, ¿sí? Es una carta única que iba a ser leída en todas las iglesias, en las 7. Entonces era una circular, ¿verdad? Dirigida a cada iglesia y se iba leyendo en cada iglesia y se iba pasando a la otra y se iba leyendo y todas las iglesias sabían lo de como iban a leer completo, entonces el de aquí sabían lo que era la iglesia, los problemas de la otra y en qué los felicitaron en la suya, y entonces aquí me felicitan, me dicen esto, pero tengo contra ti esto y esto y esto. Me regañan también. Entonces, alguno que otro por ahí de repente, ay, mira, a nosotros no fue tan mal, y al otro, uy, a mí me fue otro. Lo interesante de aquí es que todas las 7 eran iglesia. Y a veces nosotros tendemos a decir, como a rechazar entre nuestras iglesias cristianas, a decir, no, miren lo que aquellos y tal cosa, y miren aquellos y cosas, pero vemos un claro ejemplo en esas 7 iglesias que ¿cuál fue la que le fue mejor ahí? Filadelfia y otra tenían su cosita, pero una de las que le fue peor, la Odisea, ¿verdad? Pero ¿era la Odisea iglesia? Sí era iglesia, porque la carta se la enviaron también a la Odisea, al ángel de la iglesia en la Odisea, o sea, se le envió al pastor de la iglesia, ¿sí? Pudieran las otras 6
decir, no, esa iglesia que tal, criticar y ta. Pero todas somos iglesias y todas tenemos nuestros defectos, ¿sí? Algunas iglesias hacen de una manera algo y nosotros hacemos de repente de otra manera, y todos buscamos el mismo fin, pero no somos perfectos. Eso sí, tendrá Dios cosas que recriminarnos, ¿sí? Por eso Él dice, te recomiendo que hagas esto y esto y esto, para que, hay uno le dice, compren de mí el oro y la plata, para que logres la recompensa, ¿verdad? Todos estamos en el camino, pero entonces tenemos la opción de mejorar siempre, de dar lo mejor que tengamos, y de poder agradar como iglesia a nuestro Señor. Sí, interesante. Y también pues que Dios en ese mensaje a algunos les hacía una reprensión dura, o sea, cambio si no quito el candelero de ti, o prácticamente dejas de ser iglesia, apagaré tu llama, en fin, por los grandes errores que habían, ¿sí? Entonces, sí, porque algunas ya se pasaban. Entonces sí había como la oportunidad, y eran la iglesia, y todavía Dios le hablaba al pastor de allí, pero en algunos casos la represión era muy fuerte y había una exhortación al cambio, o estaba la opción de prácticamente dejar de ser iglesia si no corregían esos grandes errores. Entonces tenemos esas advertencias, nos sirven para la iglesia de hoy, y hay unas interpretaciones muy bonitas acerca de estas iglesias, y lo más importante es revisarnos nosotros como iglesia, a ver en qué andamos fallando. Y usted se puede preguntar, si Juan estuviese en este tiempo y nos mandara una carta a nuestra iglesia, ¿qué nos mandaría a decir? ¿Nos mandaría a felicitar en qué áreas, o nos reprendería en qué otras? ¿Sí? Entonces es interesante hacer ese ejercicio. Exactamente. Sí, interesante, porque ¿qué carta nos llegaría a nosotros? O bueno, digamos que nos llega la circular de todas, pero ¿qué nos tocaría, o qué le tocaría a la iglesia donde usted congrega, o si congrega con nosotros? ¿Qué nos tocaría de lo bueno y qué nos tocaría de lo te recomiendo que hagas esto? No permitas. Hay unas cosas terribles que algunas que le decían, pero tengo contra ti que permites que básicamente doctrinas erradas en tu iglesia. Entonces hay que analizar, porque de repente a nosotros nos ven de otras iglesias, y es bueno que como miembro de la iglesia te preguntes qué nos hubiese llegado de Juan, de parte de Dios, qué nos estuviese diciendo a nosotros como iglesia, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Hay alguna que le dice que has dejado tu primer amor. A la de Éfeso, sí. Hay un concepto ahorita, pero no lo recuerdo muy bien con respecto al primer amor. Como usted dice, son diferentes maneras de ver, ¿sí? Pero bueno, ¿algo más que decir sobre el Apocalipsis? Pues no, más o menos es recapitular lo que hemos hablado, que debemos entender Apocalipsis como una carta donde Cristo reinará y siempre tiene el control, aunque hay una guerra y en el mundo espiritual la hay, pero finalmente Satanás será apresado, será echado al lago de fuego, y Dios tendrá la victoria totalmente, aunque la iglesia, eso lo podemos ver en Apocalipsis, a veces dice y vencerá a los santos, en el sentido de que dejará guerra, no que de pronto los extinguirá, sino que hay muchas personas mártires, porque el enemigo se levanta, y eso es una realidad. Hace poco en Nigeria hubo una muchacha, y eso no salió mucho en las noticias porque son muy cristianos. Hubiese sido una persona de las minorías, como llaman ahora, de otra cosa, eso hubiera sido boom. Pero una muchacha universitaria quemada viva por compañeros de colegio. Entonces esa guerra se ve aquí en Apocalipsis, de la bestia, lo que está, el espíritu del anticristo, que ya está activo en el mundo haciendo guerra contra los santos, contra el evangelio. Entonces, pero la esperanza de la iglesia es que Cristo finalmente reinará. Ok, nos responde la pregunta de quiénes somos y a dónde vamos. Sí,
responde eso siempre encontramos la literatura apocalíptica, esa expectativa de la intervención divina. O sea, sabemos que aunque el mundo está al revés, Dios hará algo, Dios hará justicia. Es algo que anhelamos siempre, la justicia, a propósito de el proceso de paz, que tiene como lema verdad, reparación y justicia, y parece ser que ninguna de las tres. Entonces hay una sed de verdad, de reparación y de justicia real, y eso es lo que Cristo realmente dará en todas las naciones y a todas las personas. Finalmente habrá justicia, y toda esa expectativa y todo eso se ve en Apocalipsis. Y tratar de ser estudiosos de toda la Biblia para poder entender Apocalipsis, que es el libro final. Si somos estudiosos de la Biblia, la vamos a poder entender un poco más. Ahí sí va a haber verdad, habrá justicia Y reparación. Y también la justicia trae reparación, pero retribución también. O sea, sí, justicia es eso, al que pecó, al que hizo lo malo, castigo, y al que, en fin, hizo lo bueno, premio. Tremendo que hay un pequeño caso así de un amigo que conocemos, que en este caso de verdad, justicia y reparación tomó mucho tiempo para que hubiera una verdad sobre un proceso de él, para que alguien reconociera, dijera, sí, yo a usted lo mandé a secuestrar. Y eso de una vez, porque yo escuché de varios que me dijeron, yo pensé que esta persona de verdad había inventado eso, hasta que esta persona de este proceso de paz que hay en Colombia dijo que estaba al mando de las guerrillas en el Magdalena, dijo, sí, yo esto lo mandé a secuestrar, y bueno, pidió disculpas y toda cosa, pero hasta ese momento muchos dijeron, oye, pensamos que era otro cuento, ¿verdad? Sí. Y eso, pues, en algún momento va a llegar ese momento para todos como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, que va a llegar el momento de la verdad, donde nosotros vamos de repente muchos en ese momento se dicen, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué va a llegar el momento de la verdad? Donde te va a hacer justicia, se te va a hacer justicia, y donde habrá una reparación al respecto, ¿sí? Bueno, para avanzar un poquito, entonces acerquémonos a Apocalipsis entendiendo que hay una cantidad de, ¿cómo fue la palabra que usamos? Simbología, ¿verdad? No todo se puede sacar literal de ahí. O sea que, porque muchos le temen, ¿no? Que a mí me gusta leer, porque los caballos, los 7 jinetes, que la cabeza con no sé cuántos ojos, que el ángel que se me venía traía 33,000 ojos. Entonces usted se imagina esa pepa de cabeza con todo ese poco de ojos. Todo tiene un significado, una simbología, porque era un contexto necesario en el momento, y intentaban ocultar el mensaje para que se entendiera los que debían entender. Una parábola de Cristo, pero magnificada, gigantesca. Y es muy bonito porque esos mensajes sirvieron para la audiencia original y sirven para nuestra audiencia, y quizás Juan vio cosas futuras que también las interpretó con lo que él conocía. O sea, hay una interpretación, pero aquí no lo veo, una descripción de los aviones de guerra, y él los describe como caballos de guerra con colas de fuego y con cabeza de yo no sé qué, pero uno al ver el contexto diciendo, estos son los aviones de guerra, ¿verdad? Entonces él describe también muchas cosas futuras con lo que él conoce. Con lo que él conocía. Es que hay que tomar el contexto. O sea, ahí en ese momento que Juan está escribiendo, tiene una visión. Dios le permite adelantarse al futuro, ver las cosas que iban a acontecer, ¿sí? Y Juan comienza a describir en las palabras que conoce, porque es que para nosotros decir un avión de guerra es fácil, o para nosotros decir un carro o un tanque, nosotros decir un tanque que lanza torpedos y está. Juan no podía decir, era un tanque, era un avión, no, porque eso no existía. Entonces él decía, no sé, caballos de guerra. Hay una cosa que describe muy bien el tanque, y que lanzan bolas de no sé qué. Bueno, porque él no entendía, él simplemente vio eso, vio las guerras, como nosotros vemos, y nosotros decimos, mira ese tanque hoy, y vemos la tecnología y decimos, mire el que tiene Rusia, mire el que tiene tal. Pero él no entendía, él simplemente veía un destello de fuego de la cola, y que por el frente lanzaba algo. Él solo describía eso con las palabras que usaba. ¿Cree usted que entendiendo, al menos no al 100, no estamos hablando de que se puede entender al 100, pero entendiendo
que el género apocalíptico, lo que es el género apocalíptico, de las simbologías, una persona se puede acercar de otra manera al Apocalipsis. De otra manera, Al ¿en qué libro. sentido? Digamos que si antes le tenía miedo, Sí, ya ¿sí? entendí. Claro. Antes decía, no, a mí me gusta leer Apocalipsis porque, no me da una cosa que no sé qué. Pero cuando usted cuando logra entender que esos son símbolos, que en sí el Apocalipsis lo que quiere decir es, mira, te voy a decir quién eres tú y te voy a decir hacia dónde va y no te preocupes por todo esto que está pasando. Entender que el Apocalipsis fue necesario escribirlo así y que obviamente, como dijimos, una visión que vio Juan del futuro y no podía escribirla sino de otra manera así. Y que, Claro. entonces te puedes acercar a leer el Apocalipsis diciendo, ya como más relajado, entendiendo el contexto, ¿verdad? Quitándote el miedo y empezando a ver, ahora sí, oye, qué bueno. Porque Apocalipsis, la idea es dar esperanza, Sí, dar esperanza. consuelo, y obviamente cuando leemos de estas bestias entendemos que ya las conocemos y las hemos visto. Son aquellos reyes y presidentes que han sido malvados como Hitler. Eso. Una bestia, ¿verdad? Son Una bestias. gran bestia. Entonces debemos quitarnos un poco el miedo porque son cosas que vivimos. Solamente que la Biblia le da esa simbología de bestia para resaltar también su naturaleza de maldad. Y sí, espero que este programa les ayude a quitarse el miedo y el temor y acercarse a Apocalipsis, y que conocer el género literario les ayude a entender un poquito, porque es muy profundo y es un poquito también complicado de entender. Hay cosas que uno entiende y otras que no, pero que procuremos leerla y entenderla. Bueno, entonces para el próximo tomaremos otro género. Sí, Sí. puede ser el narrativo, que es uno de los más extensos. Y de repente más Epistolar entendible, más también. suave, ¿verdad? Sí. Entonces, no se olvide suscribirse al canal. Cuando usted esté viendo este video y diga, me voy a suscribir, active la campanita para que cuando subamos el video usted le llegue una notificación de subir un video, vamos a ser de los primeros. Dele me Compartir. gusta, comparta. Así nos ayuda el tema del alcance. La idea es que todo el mundo, las personas que se tomen el tiempo, puedan escuchar este tipo de mensajes, ¿sí? ¿Algo más para decir? ¿O nos despedimos? Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias por vernos, por escucharnos. El Señor les bendiga. Cualquier pregunta, inquietud, la pueden comentar, escribir. Ok, a todos un Dios les bendiga. Dios les Hasta bendiga. luego. Hasta luego.